a diferencia de gestiones pasadas, por ejemplo, para aquellos que de repente están dando su primer examen, en la gestión pasada se tenía mucha más cantidad de libros, ¿no? Es decir, para la bibliografía de especialidad, me refiero a especialidad, no a la general. En la general ustedes saben bien que para todos, para toda educación secundaria, primaria y demás, dentro del subsistema de educación regular tenemos la 070, tenemos el reglamento de evaluación, tenemos documentos que básicamente estos documentos son comunes y que nosotros disponemos de ellos e incluso desarrollamos nuestros procesos formativos a partir de las directrices y lineamientos de esos documentos. Entonces, hay dos tipos de texto, ¿no? Para la bibliografía. Aquellos que son documentos normativos y aquellos que son documentos de referencia. Obviamente nuestro tiempo solamente tenemos que dedicarlo a estos documentos y no así a otros o a cambiar o de repente a leer bibliografía pasada. No hagan eso, es una pérdida de tiempo. No se concentren en solamente resolver exámenes de gestiones pasadas, esos libritos que de repente aparecen por algunos lados y indican, ¿no? Un compendio de exámenes pasados, pero no tiene sentido hacer repaso de ellos por una simple razón. Todos los documentos normativos, ya administrativos, siempre sufren cambios. De gestión a gestión siempre sufren cambios. Entonces, si yo repaso preguntas de gestiones pasadas, de repente están en base a la normativa pasada, que actualmente hay resoluciones de repente que abrogan estos artículos, que modifican estos artículos, etc. Entonces, ¿qué causa? Causa confusión y nosotros, si de repente repasamos la nueva resolución, pero en la pregunta anterior decía otra cosa, entonces entramos en conflicto. Por eso es importante que ustedes solo se remitan a la bibliografía actualizada que indica el Ministerio de Educación, que ustedes lo pueden descargar igual de ahí de la plataforma del CISEP, ¿no? Entonces se puede descargar toda la documentación. El texto, el compendio que dieron esta gestión, va a ingresar, no va a ingresar. Es decir, a diferencia de la gestión pasada, que sí se tenía el compendio como parte de la bibliografía, esta gestión no ingresa. Por lo tanto, solamente para la especialidad, me refiero a la especialidad, para la especialidad se van a tomar en cuenta los documentos normativos, tanto los que son comunes como la 070, el reglamento de evaluación, RAFUE, código niño adolescente, etcétera, entre ellos, pero dentro de la especialidad solamente se consideran 4 textos. Los primeros 2, como he mencionado, son documentos normativos, ¿ya? Que obviamente son aprobados a partir de cada uno su resolución ministerial. Como en el caso, por ejemplo, del reglamento de BTH, la resolución que aprueba el reglamento de BTH es la 244, que abroga la anterior, ¿no? Ahora, la otra resolución ministerial es la que aprueba todo lo que es el tema de la documentación o, en todo caso, el documento que se exige al estudiante para poder emitir el título de BTH. Lo que nosotros, por ejemplo, ustedes conocen como tesis, proyecto de grado, tesina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es la 912 del 23. Y los otros 2 textos básicamente son de lectura. El primero, que es inteligencia artificial, que tenemos una sesión completa, grabada, si mal no recuerdo, en la cual explicamos de qué se trata este texto y básicamente las preguntas que se pueden tomar de este texto, ¿no? Solamente tiene 22 páginas, a pesar de que el texto, en realidad, el inteligencia artificial tiene más de 400 páginas, mucho más de 400 páginas. Sin embargo, para la bibliografía de esta gestión solamente han tomado las primeras 22 páginas. Y eso, dentro de las 22 páginas, las primeras son de índice, etcétera, y en esas se van como 3 páginas, por lo tanto son como 19, 17 páginas por ahí, no recuerdo muy bien, de contenido esencial para que ustedes repasen.
Entonces, no es un libro muy amplio, tampoco es un libro muy pesado. Muchas gracias, Carmen. Pero es un libro que sí se aplica dentro de la currícula. El segundo, básicamente, es un libro, perdón, el segundo libro nos habla sobre la evolución de las herramientas, las máquinas, su origen, etcétera, etcétera. Ya lo hemos visto, hemos repasado. Igual hay una sesión en la que ustedes pueden verlo, los videos y las diapositivas dentro de la plataforma, pero son bastante, de repente, atractivos de leer, no son libros pesados, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, de gestiones pasadas donde de repente teníamos que leer documentos que eran bastante pesaditos. Me refiero al tema del contenido. En este caso, Máquinas y Herramientas es un libro bastante didáctico, muy informativo y ustedes pueden repasar. Bien, ahora vamos nuevamente a repasar el tema de la Resolución Ministerial 244. ¿Por qué es importante esto? Más allá de que tengamos 4 bibliografías, desde la mente de los técnicos, ustedes tienen que conocer de principio a final el reglamento con el cual trabajan. Esa es la directriz que se tiene dentro del subsistema de educación regular. Para los profesores, de acuerdo a su área, su plan de estudio, por ejemplo, debe ser conocido de principio a fin, ¿no? En todo caso, cuando hablamos de documentos de especialidad, este documento, que es la Resolución Ministerial 244, que aprueba el reglamento del Bachillerato Técnico Humanístico, se supone, en teoría, que el maestro de la especialidad de TTG o TTE debe conocerlo. Entonces, el técnico es como que se agarra más de estos documentos normativos para emitir las 45 preguntas correspondientes a la especialidad. ¿Ya? Muy bien. Dentro de la resolución, no nos olvidemos, hay dos documentos. El primer documento es la resolución en sí, que solamente tiene dos artículos, ¿no? Dos artículos, uno que aprueba y otro que aprueba. Entonces, y un tercero que es de cumplimiento. Sin embargo, el documento adjunto es el reglamento en sí. Entonces, si alguien consulta, si hay una pregunta, por ejemplo, el reglamento del BTH 244, no, está mal. El reglamento no tiene un número, sino tiene una resolución ministerial, que en este caso es la 244, que aprueba al reglamento de BTH, ya del Bachillerato Técnico Humanístico. Entonces, la resolución ministerial 244 que aprueba el reglamento del Bachillerato Técnico Humanístico. Muy bien, dentro de la resolución ministerial, estoy hablando solo de la resolución ministerial. Tiene, como había mencionado, 3 artículos. El primer artículo, y esto debemos recordarlo, pero no es necesario memorizarlo. El primer artículo es la aprobación, segundo artículo, la abrogatoria, y el tercer artículo básicamente es el cumplimiento. Sí, Elsa, la profe Elsa creo que tiene la manito levantada. De hecho, sí se está grabando en este momento la sesión. Eh, si mal no recuerdo, se han grabado todas las sesiones excepto una, creo que fue la primera. No estoy muy no recuerdo muy bien si la primera sesión no se grabó, pero el resto de las sesiones sí se grabaron. Entonces, eso lo tienen bueno, está dentro de la Academia Emprender en la plataforma y yo creo que ellos ya lo han subido, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, ya subieron los videos más las diapositivas, porque yo todas las diapositivas elaboradas en cada sesión se lo entrego a la Academia Emprender, al igual que el video.
¿Ya? Entonces ustedes en la plataforma lo van a poder observar. Gracias, licenciado. Listo. Les decía que la resolución ministerial tiene 3 artículos. Solamente recordemos lo siguiente. Aprobación. ¿Qué aprueba? El reglamento del bachillerato técnico humanístico. Listo, así, ¿no? Del subsistema de educación regular y el subsistema de educación alternativa y especial. Eso es lo único que hace en su primer artículo. Aprobación. Segundo artículo, abrogatoria. ¿Qué abroga? Abroga la anterior resolución ministerial, no el reglamento, la anterior resolución ministerial. Puede ser una pregunta, por ejemplo, eh, una pregunta similar de este tipo en el examen de directores, en el primer examen de directores, donde hubo muchas de las preguntas. De las 100 preguntas, creo que como 30 o más preguntas fueron de BTH. Y una de ellas hablaba sobre esto, ¿no? ¿Cuál era la resolución ministerial anterior a la 244? Entonces, ¿cuál es la resolución anterior? La resolución anterior es la 1263 del 18, que es abrogada por esta nueva resolución. Y por último, el artículo 3, que es cumplimiento. Pero el cumplimiento, cuando veamos algo de cumplimiento, ¿quiénes cumplen eso? Todo lo que está relacionado al subsistema de educación regular. Si ustedes ven algo, por ejemplo, el cumplimiento, ¿el BTH será de cumplimiento para el subsistema de educación superior? No, porque el subsistema de educación superior habla de las universidades, habla de todo, está todo normado dentro de los institutos eh, técnico-tecnológicos, pero ellos tienen su propio subsistema, que es el subsistema de educación superior. Dentro del subsistema de educación regular, ¿no? Del Viceministerio de Educación regular, básicamente nosotros estamos siendo normados, o sea, nos dan las directrices de cómo se tiene que manejar el tema del BTH a partir de estos documentos. Bueno, obviamente este documento es bastante amplio, tiene más de 160 páginas, pero cuidado, no todo es material de lectura. La última parte es más son adjuntos, de modo que tenemos como una cosa de 50 y tantos artículos que debemos repasar de este documento, que corresponde a educación regular. En todo caso, si ustedes son del subsistema de educación regular, tienen que estudiar todo lo que es del regular. Si son del subsistema de educación alternativo, tendrán que estudiar del subsistema de educación alternativo, ¿no? Porque el documento sí tiene tanto la parte que es del subsistema de educación regular como la del subsistema de educación alternativa y especial. Ahora, el primer título, el título 1, sí corresponde a ambos subsistemas, tanto de educación regular como de educación alternativa y especial. Entonces, sí debemos repasar porque son disposiciones generales para ambos subsistemas. Y ya posteriormente tienen el título 2, que es única y exclusivamente del subsistema de educación regular, que lo podemos repasar también, se puede repasar. Dentro del título 2 tenemos varios capítulos y es un poco amplio, por decirlo así, es bastante amplio, pero nada que no se pueda repasar de forma rápida, ¿no? Entonces, en el primero vamos a ver directamente aquello que está resaltado en base a las preguntas que se han generado en gestiones pasadas y en las preguntas que se han generado para la evaluación eh, de directores, ¿no? En este caso de la institucionalización que hubo en esta última gestión. Por ejemplo, es una pregunta muy común el artículo 1, que es el objeto. Es decir, por lo general siempre hacen la consulta de cuál es el objeto, ojo, objeto. ¿Cuál es el objeto del reglamento del subsistema de educación regular? O bueno, en este caso, ¿cuál es el objeto del reglamento de BTH, del Bachillerato Técnico Humanístico? ¿Y cuál sería el objeto? El presente reglamento tiene por objeto normar la implementación y sostenibilidad del BTH. Listo, ¿no? O sea, simplemente es eso, normar la implementación y la sostenibilidad del BTH. Ya voy a resumir algunos términos porque si no se nos va a hacer mucho más largo. Obviamente de ambos subsistemas y en base a qué? En base a la ley 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Pero eso ya es complementario. Entonces, ¿qué es lo que debemos recordar aquí?
que el objeto del reglamento, ojo, del reglamento del Bachillerato Técnico Humanístico es normar la implementación y la sostenibilidad del Bachillerato Técnico Humanístico, tanto en regular como en alternativa y especial, en base a la Ley 070. Listo. El artículo 2, ámbito de aplicación, no lo resalto porque si ustedes encuentran algo referido a ámbito de aplicación, ¿dónde se aplica? Dentro de todo el subsistema tanto de educación regular como de educación alternativa y especial. Listo. ¿No? Es de cumplimiento o de ámbito de aplicación obligatorio. Pasamos a la siguiente entonces. El artículo 3, ¿de qué nos habla? También siempre es común que salga este artículo en algunos exámenes, porque básicamente es importante que ustedes sepan cuál es el sentido del bachillerato técnico humanístico, ¿no? ¿Cuál es el sentido de este bachillerato técnico humanístico? El sentido es económico, social, comunitario y productivo, y las políticas productivas e industrializadoras del Estado Plurinacional de Bolivia. El bachillerato técnico humanístico coadyuva y contribuye en la transformación de la matriz productiva y la reactivación económica, con identidad cultural, soberanía alimentaria, científica y tecnológica, respeto y protección a la madre tierra, considerando la educación científica, técnica, tecnológica, artística y productiva, respondiendo a las necesidades problemáticas, vocaciones y potencialidades productivas locales, regionales y territoriales. Ese es el sentido del BTH. De igual manera, otras consultas otros artículos bastante citados en este tipo de exámenes. Ahora, para aquellos que están dando por primera vez el examen, colegas, en las respuestas, lastimosamente, este tipo de textos los tenemos que memorizar, este tipo de bibliografía. ¿Por qué? Porque al ser un documento normativo legal, no se debe interpretar, tampoco se debe dejar a consideración de, sino se debe cumplir tal cual. Por lo tanto, si me hacen una pregunta respecto al objeto, que hace anteriormente lo hemos leído, o sea, hace ratito leímos el objeto, yo tengo que responder tal cual indica dentro de este reglamento. No puedo estar sujeto a la interpretación o de repente veo pero este sinónimo le queda más bonito, debe ser eso. No, tiene que ser tal cual indica este reglamento. En este caso, por ejemplo, el artículo 4, objetivo. Ahora fíjense que aquí hay una cuestión muy diferente. El objeto del reglamento era normar, ¿no es cierto? Darnos los lineamientos, normar, ¿no? Nuevamente, normar ¿qué? La implementación y sostenibilidad. Ese es el objeto del reglamento. Pero más abajo en el artículo 4 aparece el objetivo del bachillerato técnico humanístico, no del reglamento, sino de esta modalidad, bachillerato técnico humanístico. Y obviamente ahí nos plantean dos artículos, ¿no? El primer artículo es relevante, el segundo se podría decir un artículo complementario, o perdón, un parágrafo, tiene dos parágrafos. El primer parágrafo es bastante importante, pero el segundo parágrafo es simplemente complementario. El primer parágrafo nos dice lo siguiente. En el subsistema de educación regular, el bachillerato técnico humanístico, el BTH, tiene el objetivo de formar estudiantes con valores sociocomunitarios, enfoque tecnológico, productivo, emprendimiento comunitario y socioambiental, articulando e integrando la teoría y la práctica, áreas de saberes y conocimientos a partir de las necesidades problemáticas, vocaciones y potencialidades productivas locales, regionales, territoriales, con título de técnico medio. Listo. Eso es lo relevante de este artículo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es formar estudiantes con valores sociocomunitarios, enfoque tecnológico, productivo, emprendimiento comunitario y con título técnico medio. Ese es el objetivo. Formar estudiantes con valores y título técnico medio. En el segundo parágrafo, básicamente el subsistema nos habla, ¿no?, del bachillerato, pero eso no es relevante. Sí es relevante el artículo 5, que ya está resaltado igual, se los he ido seleccionando y cortando para ustedes.
En el artículo 5 nos indica enfoque, ¿no? El enfoque. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en el artículo 4 nos habla del enfoque. Nos dice cuál es el enfoque. Enfoque tecnológico, productivo, emprendimiento comunitario, socioambiental. Hasta ahí. O sea, enfoque tecnológico, productivo, emprendimiento comunitario y socioambiental. Tienen que repasarle las posibles respuestas. Si recuerdo una, de repente no recuerdo la otra, pero fíjense que a veces en la misma pregunta, en los exámenes, en algunas preguntas están las respuestas a otras preguntas, sobre todo cuando hablamos de documentos normativos. Y a veces nosotros por apurados no le damos una lectura adecuada y no hacemos una interpretación de lo que hemos leído y simplemente respondemos por la prisa. Son 45 preguntas, 90 preguntas en total. Por el tiempo que se nos está dando, ustedes tienen más o menos un aproximado de 1 minuto, 15 segundos, 15 o 20 segundos por ahí para responder cada pregunta. Si ustedes se entretienen demasiado en una sola pregunta, así sean 5 minutos, tomen en cuenta que le están quitando el tiempo a dos posibles preguntas. Entonces, ustedes tienen que tomar muy en cuenta el tiempo que toma leer cada pregunta y cada respuesta. En algunos casos, las respuestas son tan largas que hay que repetirlas una y otra vez. Bueno, en este caso, el artículo 5, cuando nos habla del enfoque, nos dice, ya sabemos que el enfoque es tecnológico, productivo, emprendimiento comunitario y socioambiental. Entonces, el enfoque dentro del subsistema de educación regular básicamente es tecnológico. Primero, tecnológico. ¿Por qué? Porque desde las unidades educativas se incentiva a la innovación para contribuir en la producción científica, técnica y tecnológica. ¿No es cierto? Ahí, hasta ahí. Es productivo porque los aprendizajes, ¿no? Porque los aprendizajes se generan en situaciones de producción real. No se olviden que dentro del BTH ya los chicos producen dentro de sus diferentes talleres. Y es emprendimiento comunitario porque con las capacidades, cualidades y potencialidades desarrolladas en las unidades educativas y la comunidad se promueve pues esa generación de emprendedores, ¿no es cierto? Muchos chicos, de hecho yo tengo estudiantes, por ejemplo, que terminaron su bachillerato técnico y de alguna manera fueron a trabajar directamente en algunos grandes talleres y con el tiempo yo ya los vi ahí, ¿no? Con su propio emprendimiento. Entonces, es bastante importante también cuando se aplica de una manera correcta esta modalidad del BTH. Y es socioambiental porque la naturaleza puede vivir sin el ser humano, pero el ser humano no puede vivir sin la naturaleza. Es decir, tiene un sentido de cuidado de la naturaleza. Por eso es socioambiental, ¿ya? Entonces, ahí está lo relevante de todos esos artículos para que ustedes puedan ir repasando. Ahora, hasta aquí vamos a responder algunas preguntas, ¿ya? Vamos a responder algunas preguntas y esas preguntas yo necesito que ustedes las vayan respondiendo de manera interna. No es necesario que habiliten el micrófono, pero sí ya tenemos que ir respondiendo esto de forma correcta porque sería ya una segunda vez que estamos repasando este reglamento. La primera ocasión hicimos la lectura de todo, sin pausa, sin corte, pero en este caso ya estamos tomando solamente aquello de lo más relevante, en todo caso. La primera pregunta nos dice, la resolución ministerial 244, quebrado 23, que aprueba el reglamento del bachillerato técnico humanístico del subsistema de educación regular y subsistema de educación alternativa y especial, indica en su artículo 2, inciso A, abrogar la resolución ministerial número 1263, quebrado 18 del 21 de diciembre del 2018, inciso B, abrogar la resolución ministerial 1262, quebrado 2018 del 21 de diciembre, abrogar la resolución ministerial 1362 del 2018, del 21 de diciembre de 2018. Entonces, fíjense, ninguna de las anteriores, ¿no? La última opción. Es común que en los exámenes aparezca esto, ¿no? Este tipo de preguntas donde solamente hay una variación, ya sea en una palabra, puede ser que le hayan cambiado un sinónimo a esa palabra, o puede ser que cambien las fechas, o cambien el número de resoluciones, o el número de reglamentos, o incluso el número de artículo.
Entonces, en este caso, por ejemplo, todo es exactamente igual, excepto el número de resolución ministerial. ¿Cuál es el correcto? Bueno, es el inciso A. La resolución abrogada es la 1263. Otra pregunta. El objeto del Reglamento de Educación Regular y Subsistema de Educación Alternativa y Especial es, ya recuerden que hay una diferencia entre lo que es el objeto y el objetivo. El objeto corresponde al reglamento, pero el objetivo es propio y particular para cada subsistema. ¿Y cuál es el objetivo del BTH de forma general? ¿Eso es lo que nos están preguntando? No, nos preguntan el objeto del reglamento. Inciso A, normar la implementación y sostenibilidad. Inciso B, normar la ejecución y sostenibilidad. Inciso C, normar la implementación del bachillerato. Inciso D, ninguna de las anteriores. Excepto por algunas palabras, el resto es exactamente igual. Y hemos repetido 1, 2, 3, 4, hasta 5 veces que el objeto de ese reglamento es normar la implementación y la sostenibilidad, porque no solamente es implementar el BTH, es decir, yo quiero implementar en mi colegio el BTH y luego ¿cómo lo sostengo? Que me mantenga, que el municipio me mantenga. Puede hacerlo, está dentro de sus competencias, además está dentro de este documento que el municipio tiene que aportar, pero también está la autosustentación. Por lo tanto, no solamente el municipio me dará para poder sostener la implementación del BTH, los talleres, etcétera, los materiales, herramientas y demás, sino también tengo que generar recursos a partir de las especialidades que yo brindo dentro de esta unidad educativa. Y esos recursos no tienen que, le falta un aire acondicionado a tal curso con lo del BTH, no. Tiene que ser para invertirlo dentro de las mismas especialidades del BTH, para, qué sé yo, implementar o conseguir mayor maquinaria, para mejoramiento, para cuidados, etcétera, ¿no? Para todo eso, o renovar algunos equipos o materiales. Pero básicamente tiene esa intención. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A, porque acá nos dice la ejecución y sostenibilidad. A pesar de que uno me dirá, pero licenciado solamente es un sinónimo, implementar y ejecutar, o implementación y ejecución son sinónimos, sí, pero como ya les he indicado, a la pregunta la respuesta tal y como se encuentra en el reglamento. Es decir, nosotros no lo vamos a modificar, no vamos a, no, es que este sinónimo le queda mejor. No, tiene que ser exactamente igual a lo que indica el reglamento. Pasamos a la siguiente, una pregunta tercera. Dice, el texto económico, social, comunitario, productivo y las políticas productivas e industrializadoras del Estado Plurinacional de Bolivia. El bachillerato técnico humanístico coadyuva y contribuye en la formación de la matriz productiva y la reactivación económica con identidad cultural, soberanía alimentaria, científica y tecnológica, respeto y protección a la madre tierra, consolidando la educación científica, técnica, tecnológica, artística y productiva, respondiendo a las necesidades, problemáticas, vocaciones y potencialidades productivas locales, regionales y territoriales. Corresponde a, inciso A, ámbito de aplicación, inciso B, sentido del bachillerato técnico humanístico, inciso C, objetivo del bachillerato técnico humanístico, inciso D, ninguna de las anteriores. Bueno, supongo que ya ustedes han respondido, ¿no? De hecho, ustedes saben bien que este es el sentido del bachillerato técnico humanístico. Pasamos a otra pregunta. 4. Formar estudiantes con valores sociocomunitarios, enfoque tecnológico, productivo, emprendimiento comunitario y socioambiental articulado e integrado a la teoría y la práctica de áreas de saberes y conocimientos a partir de las necesidades, problemáticas, vocaciones y potencialidades productivas locales, regionales y territoriales corresponde a
Y ahí ya ustedes tendrían que seleccionar, ¿no? A cuál corresponde. A el objeto del BTH, del subsistema de educación alternativa y especial, el objeto del BTH en general, el objeto del BTH del subsistema de educación regular o a ninguno de los anteriores. Bueno, obviamente cuando estamos hablando del tema del objeto del bachillerato técnico humanístico del subsistema de educación regular. Una quinta pregunta, ¿cuál es el enfoque del reglamento del BTH? ¿No? El enfoque, estamos hablando del enfoque tecnológico, productivo, emprendimiento sociocomunitario y socioambiental. Inciso B, tecnológico, formativo, emprendimiento comunitario y socioambiental. Inciso C, tecnológico, productivo, emprendimiento sociocomunitario y socioambiental. Inciso D, ninguna de las anteriores. Y eso igual lo hemos repetido, ¿no? Incluso cada uno tiene su propia descripción. Y la respuesta correcta, inciso A, tecnológico, productivo, emprendimiento comunitario y socioambiental. Ese es el enfoque. Sexta pregunta, el texto se incentiva a la investigación, innovación para contribuir a la producción científica, técnica y tecnológica propia en base a la convergencia de conocimientos en el marco del diálogo de saberes y conocimientos entre las prácticas, saberes y conocimientos locales, ancestrales y comunitarias con las ciencias modernas, permitiendo alcanzar la soberanía científica y tecnológica con identidad propia corresponde ¿a cuál de los enfoques? Al enfoque productivo, al enfoque tecnológico, al enfoque de emprendimiento comunitario o a ninguna de las anteriores. Al enfoque tecnológico, ¿ya? Porque estamos hablando de técnica tecnológica y no solamente de ese término, ¿no? Sino también que engrana todos los conocimientos, los saberes de las prácticas ancestrales, tanto los conocimientos locales y los conocimientos modernos, para alcanzar, y aquí está la palabra clave, la soberanía científica y tecnológica. En muchos casos, si de repente no recuerdan muy bien todo lo que está dentro del texto, del libro, los documentos normativos, yo siempre sugiero que vayamos a relacionar la respuesta con el texto que se nos indica. Es decir, tengo que ir buscando palabras clave, como en este caso soberanía científica y tecnológica. No me indica una soberanía de productividad, tampoco un emprendimiento comunitario, sino básicamente científica y tecnológica. Por lo tanto, relacionada al enfoque tecnológico. Pregunta 7. La frase la naturaleza puede vivir sin el ser humano, pero el ser humano no puede vivir sin la naturaleza, corresponde al enfoque tecnológico, inciso A, inciso B, productivo, inciso C, emprendimiento sociocomunitario, inciso D, socioambiental. Obviamente, hasta el hecho de no haber repasado, a pesar de que lo hicimos, ¿no? Simplemente con el solo hecho de leerlo, ustedes ya pueden relacionarlo, porque tiene palabras clave que se relacionan con algunas de las respuestas, como por ejemplo naturaleza, ¿no? Y que el ser humano no puede vivir sin ella. Entonces, ¿a cuál irá direccionado? ¿Al tecnológico, al productivo, al emprendimiento comunitario? No, va a socioambiental. Pero obviamente, para ello yo tengo que conocer cuáles son los enfoques de memoria, ¿no? ¿Y cuáles son los enfoques? Son todos estos cuatro. Son estos cuatro los enfoques. Ahora, definir el enfoque de repente a partir de palabras clave, pero en realidad lo único que tendrían que recordar es el enfoque y algo de la definición. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte de este texto. Posteriormente tenemos
en el parágrafo 2 nos habla sobre el subsistema de educación alternativa, ¿no? En este caso, será importante conocer todo lo que nos indica del subsistema de educación alternativo y especial, si somos de educación regular. Esta parte sí. ¿Por qué? Porque son general. Estamos hablando que es la parte general primero. No estamos pasando únicamente a lo que corresponde a educación regular, sino a ambos subsistemas. Entonces, de alguna forma, también tengo que tener conocimiento de esto. Y en el caso, por ejemplo, del subsistema de educación alternativa, ¿no? Los enfoques son los siguientes. Los enfoques son técnico-tecnológico, emprendimiento comunitario, reconocimiento de los saberes, conocimientos y experiencias, educación productiva territorial, educación a lo largo de la vida. Ellos tienen, de repente le dan unos enfoques más direccionados a las condiciones de sus estudiantes, ¿no? Entonces, fíjense cómo cambia. Técnico-tecnológico, sí. Emprendimiento comunitario, reconocimiento de saberes, conocimientos y experiencias, educación productiva territorial y educación a lo largo de la vida. En el artículo 6 habla sobre la transitabilidad del técnico medio al subsistema de educación superior de formación profesional, ¿ya? Ustedes saben que la transitabilidad es básicamente que cuando el estudiante termina el BTH en sexto de secundaria, él puede ingresar a un instituto de técnico superior, ¿no es cierto? También puede ingresar a la universidad, pero esos previos acuerdos, ahorita lo vamos a ver. Entonces, en su parágrafo 1 nos dice que los estudiantes, los bachilleres del subsistema de educación regular, alternativa y especial, que obtengan el título de técnico medio, podrán transitar a los institutos técnicos y tecnológicos del subsistema de educación superior de formación profesional, habiendo inscribirse o debiendo de inscribirse al segundo año si el régimen es anualizado. O sea, si la carrera es anualizada en este instituto técnico, puedo inscribirme al segundo año. Pero si es semestralizado, puedo inscribirme al tercer semestre, no al cuarto, al tercer semestre, ¿no? Si es de régimen semestralizado. Entonces, ¿qué es lo que debemos recordar? Lo importante, que para inscribirme tengo que ir, si es anualizado, al segundo año, si es semestralizado, al tercer semestre, ¿ya? Ahora, cuidado que pensemos lo siguiente, ¿no? Pero si dice que es anualizado al segundo año, ¿y por qué no puedo hacerlo al cuarto semestre si un año tiene 2 semestres? No vayámonos a interpretaciones, sino cumplamos lo que dice esto. Solamente remitámonos a lo que dice el documento y ya. ¿Ya? Entonces, como ya anteriormente ya les he mencionado, esto está para cumplirse, no para las interpretaciones. Ahora, no está para si me parece o no me parece. En el examen, a la pregunta, la respuesta. Y la respuesta tiene que ser tal cual indica este reglamento. Ahora, ¿los bachilleres pueden ingresar a las universidades, o sea, transitar a la universidad con su título de técnico medio? Sí, pero para ello la universidad tiene que haber o tiene que existir un acuerdo entre esas unidades educativas y la universidad correspondiente. Por lo general esto ocurre entre las unidades educativas privadas y sus respectivas universidades. Por ejemplo, acá en la ciudad de Santa Cruz hay unidades educativas como la Unidad Educativa Domingo Sabio, pero también la Domingo Sabio tiene su instituto y tiene su universidad. De hecho, su colegio está casi a una cuadra o media cuadra de la universidad que tienen ellos, una universidad enorme. Y les dan las posibilidades de poder transitar, ¿no? Ya sea a su instituto o a su universidad. Pero esos son acuerdos que se tienen entre unidades educativas y sus diferentes unidades académicas. El artículo 7 nos habla del certificado único de trámite de título de técnico medio. También se llama CUT-TTM, así lo resumen. ¿Qué es CUT-TTM?
certificado único de trámite de título de técnico medio, ¿ya? CUT-TTM, certificado único de trámite de título de técnico medio. Entonces, la unidad educativa técnico-humanístico plena y el centro de educación alternativa, para el caso de alternativa y especial, iniciará el trámite de este título, ¿ya? Descargando el certificado único de trámite de título de técnico medio CUT-TTM. Entonces, ¿cómo se inicia? Cuando la institución realiza, ¿no?, la descarga de este certificado. El artículo 8 nos habla sobre la entrega del título técnico medio, pero no es tan relevante porque ¿cuándo lo entregan? Juntamente con el título del bachillerato técnico humanístico, en el mismo acto. Y eso es posterior al acto que realiza el presidente del Estado. Cada gestión hace la entrega él primero y posteriormente ya las unidades educativas, ¿no es cierto? Entonces, no hay mucha material en esa pregunta, pero sí en el artículo 9. El artículo 9 habla sobre el título supletorio y legalización. Así, directo. ¿Qué pasa o qué hay sobre el título supletorio y legalización? Si lo he perdido, ¿qué pasa dónde puedo hacer o cómo puedo obtener mi título supletorio? Bueno, se remite al reglamento para impresión de títulos de técnico medio. Listo. Nada más. Así. El artículo 10, uso compartido de infraestructura y equipamiento. Esto sí es importante. Es importante porque el uso compartido de la infraestructura y equipamiento, por lo general, siempre sacan algunas preguntas de este artículo. Entonces, en el marco de los principios de cooperatividad, se tienen los siguientes, Si, inciso A, son institutos técnicos tecnológicos, ¿no?, previa suscripción de acuerdo entre las entidades territoriales, autónomas, municipales, departamentales y autónomas indígenas, originario campesinas en el marco de sus atribuciones y competencias con el visto bueno de la dirección departamental correspondiente. ¿Eso qué quiere decir? Que dependerá mucho de las autoridades y de la dirección departamental, ¿no? O sea, previa suscripción de acuerdo en los institutos técnicos y tecnológicos. En los centros de educación alternativa, según la factibilidad, sin interferir en los horarios y procesos formativos de las y los participantes. ¿Ya? Previa firma de acuerdo. Listo, hasta ahí. En los centros de educación alternativa, según la factibilidad, sin interferir en los horarios de procesos formativos de las y los participantes, previa firma de acuerdo. ¿Entre quiénes? Obviamente entre los directores de unidad educativa, centros, etc. Y por el inciso C, unidades educativas técnico-humanísticas plenas, según su factibilidad, sin interferir en los horarios de los procesos formativos de las y los estudiantes. Y de igual manera, previa firma. También está el artículo 11, que nos habla sobre la responsabilidad de gestión de recursos ante los gobiernos autónomos. Entonces, ¿quiénes son los responsables? De acuerdo al parágrafo 1, las directoras y directores distritales de educación y los directores de unidades educativas. Entonces, no los directores departamentales. ¿Quiénes son los responsables? Los directores distritales y los directores de unidades educativas. Obviamente de las BTH plenas y de los centros de educación alternativa. Obviamente con el apoyo de la comunidad educativa, ¿no? Son responsables de gestionar los recursos económicos para la implementación y sostenibilidad del bachillerato técnico humanístico. ¿Ante quiénes? Ante los gobiernos autónomos municipales, los gobiernos autónomos indígena, originario, campesinos y según corresponda para su inserción en el plan operativo de cada gestión. Y obviamente los gobiernos autónomos municipales y los autónomos indígenas originarios campesinos deben inscribir, ¿no?, en sus partidas presupuestarias de su POA,
de cada gestión, la implementación y la sostenibilidad del BTH de cada una de sus unidades educativas, exceptuando las unidades educativas privadas, por si acaso. Ahora vamos a ver una pequeña evaluación de todo esto que hemos ido repasando. Entonces, la primera pregunta nos dice: ¿cuál de los siguientes no corresponde al enfoque del subsistema de educación alternativa y especial en el bachillerato técnico humanístico? Técnico-tecnológico, emprendimiento sociocomunitario, reconocimiento de saberes, conocimientos y experiencias, educación productiva territorial. Respuesta correcta: emprendimiento sociocomunitario. ¿A quién corresponde esto? A educación regular, ¿no? Al subsistema de educación regular. Bien, número 2. Los bachilleres de educación regular y educación alternativa y especial que obtengan el título de técnico medio podrán transitar a los institutos técnicos y tecnológicos del subsistema de educación regular, de educación superior en formación profesional, debiendo inscribirse al, inciso A, segundo año régimen anual o tercer semestre régimen semestral. Inciso B, segundo año régimen anual o cuarto semestre régimen semestral. Inciso C, primer año régimen anual o tercer semestre régimen semestral. Inciso D, primer año régimen anual o cuarto semestre régimen semestral. Ya hace rato estábamos discutiendo al respecto, ¿no? Y básicamente tendrían que trasladarse a o transitar a segundo año si es que las carreras son anualizadas, o el tercer semestre si son semestralizadas. Otra pregunta: ¿cuál es el inicio de trámite del título de técnico medio? ¿Cómo iniciamos ese trámite? ¿Realizando qué acción? ¿No? Inciso A, descargando el certificado único de trámite de título de técnico medio CUT-DTS del Sistema de Información Educativa del Ministerio de Educación. Inciso B, descargando el certificado único de trámite de título de técnico medio CUT-TTM a través de la dirección distrital correspondiente. O inciso C, descargando el certificado único de trámite de título de técnico medio CUT-TTM del Sistema de Información Educativa del Ministerio de Educación. O por último, ninguna de las anteriores. Bueno, como de antemano les digo que cualquier documento que se trate de descarga, siempre debemos hacerlo del Sistema de Información de Educación del CIE. Siempre, cualquier documento, cualquier formulario se descarga del CIE, ¿ya? Por lo tanto, esa es una plataforma del Ministerio de Educación, no del distrito, no de la departamental, sino del Ministerio de Educación. Eso quiere decir que la respuesta correcta es el inciso C. Pasamos, otra pregunta. De acuerdo al artículo 10, las y los estudiantes de las unidades educativas técnico-humanístico plenas y las y los participantes de los centros de educación alternativa podrán desarrollar procesos de formación en, inciso A, módulos técnicos y tecnológicos, centros de educación alternativa, unidades educativas técnico-humanístico plenas, inciso B, instituto técnico y tecnológicos, centro de educación alternativa y especial, unidades educativas técnico-humanístico plenas, inciso C, institutos técnico-tecnológicos, centros de educación alternativa, unidades educativas técnico-humanístico plenas o ninguno de los anteriores. Bueno, respuesta correcta, inciso C, ¿no? Institutos técnicos tecnológicos. Pasamos a la quinta pregunta. De acuerdo al artículo 11, parágrafo 1, responsabilidad de gestión de recursos ante los gobiernos autónomos municipales y gobiernos autónomos originarios campesinos. La gestión de recursos
es responsabilidad ¿de quién habíamos dicho que era la gestión de los recursos para el BTH? De los directores, directoras distritales y de los directores de unidades educativas. Entonces, ¿cuál de las opciones será la correcta? Inciso A. Directoras y directores distritales de educación, directores y directores de unidades educativas con apoyo de la comunidad educativa, ¿no? Con apoyo de la comunidad educativa. No solamente van ellos dos, sino también toda la comunidad debe apoyarlos. Bien, pasamos entonces al título 3 del subsistema de educación regular. Ahora, esto es específico, es decir, es única y exclusivamente para aquellos profesores del subsistema de educación regular. Lo anterior era general, ¿no? Ahora viene lo específico. En lo específico, por ejemplo, sobre donde habla gestión pedagógica curricular, que es el primer capítulo, son varios capítulos que tiene este título, ¿ya? Sin embargo, vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad posible hasta donde nos dé el tiempo. En este caso, en el artículo 12, ¿qué es lo relevante del artículo 12? La clasificación de las unidades educativas. Obvio. ¿En cuáles se clasifican? Esto de acá ya no importa. Para efectos del presente reglamento se clasifican en... No. Artículo 12, clasificación de unidades educativas. Y se clasifican en, inciso A, unidades educativas humanísticas, que son las unidades educativas que brindan formación humanística. ¿Hasta dónde? Y también tienen y desarrollan técnica tecnología general solo en primero y segundo. Listo, hasta ahí. La primera, ¿cuáles se clasifican? Unidades educativas humanísticas que tienen TTG o técnica tecnología general solo en primero y segundo. Inciso B, unidades educativas técnico-humanístico plenas. ¿Y quiénes son ellas? Son las unidades educativas que forman en bachillerato técnico humanístico general, primero, segundo, y tercero, que sería general, pero esta tiene las características de tener la especialidad en cuarto, quinto y sexto. Cuarto, quinto y sexto. Ahora, ¿qué pasa si me dicen, pero mi unidad educativa tiene TTG hasta tercero? ¿Ya soy unidad educativa técnico-humanístico plena? No, porque para ser plena usted tendría que tener también la especialidad de cuarto, quinto y sexto. Bien, artículo 13. En el artículo 13 nos indica lo siguiente: la organización del área de técnica y tecnología en las unidades educativas. Organización. Unidades educativas técnico-humanístico plenas. En el parágrafo 1 directamente nos indica en cuáles se organiza, ¿no? El área tecnológica está organizada en los siguientes espacios formativos. Inciso A, técnica tecnológica general. Es el espacio de formación y desarrollo de capacidades y habilidades y potencialidades investigativas, reflexivas, productivas, emprendedoras e innovadoras. Se desarrolla de primero a tercero. De primero a tercero. Inciso B, técnica tecnológica especializada. ¿Qué pasa con el inciso B? Obviamente son los espacios formativos, ¿no?, donde se desarrollan capacidades, habilidades y potencialidades investigativas, lo mismo, casi lo mismo, a partir de las necesidades y problemáticas, vocaciones y potencialidades productivas locales, regionales y territoriales, que se desarrollan ¿en qué años? Cuarto, quinto y sexto de secundaria. Entonces, el técnico humanístico se organiza en TTG o técnica tecnología general, que es de primero a tercero, y TTE, que es técnica tecnológica especializada, que se organiza de cuarto a sexto.
Y obviamente siguiendo los planes y programas, ¿no? Bueno, pasamos al parágrafo 2. ¿Qué es lo relevante del parágrafo 2? Que a la conclusión del proceso de formación, las y los estudiantes reciben su título de técnico medio. Listo. Eso es lo relevante. Lo demás es complementario. A la conclusión del proceso de formación, los estudiantes reciben su título de técnico medio. Esa es la organización, el artículo 13. Pasamos al artículo 14 y aquí no lo resalté porque todo es relevante de esto. De hecho, yo recuerdo en el examen de institucionalización hubo 2 o 3 preguntas solamente de este cuadrito, de este cuadro de acá. Y, y decir que, perdón, se tomaron 2 o 3 preguntas de esto, ya es mucho, ¿no? Porque no nos olvidemos que hay tanta información que tomar de un solo punto, 2 o 3 preguntas es bastante. Memorizar la carga horaria del área de técnica tecnológica de nuestro subsistema, ¿no? Obviamente esta carga horaria es para aquellas plenas, colegas, para aquellas unidades educativas plenas. Estamos hablando de BTH y cuando hablamos de BTH y en el capítulo 2 estamos hablando de un subsistema de educación regular, estamos haciendo de cuenta que solo para aquellas unidades educativas plenas, ¿ya? Plenas. Ahora, de repente usted está en una unidad educativa humanística y le han dado TTG y lastimosamente tiene esas cargas, su especialidad es de TTG y su examen está dándolo en TTG. ¿Usted tiene que estudiar esto? Sí, lastimosamente tiene que estudiarlo. Porque el examen no es saber hasta qué curso da TTG. Ah, no, solo da primero y segundo. Entonces solamente su examen que sea de primero y segundo. No, es para todo, pues, en general, ¿no? Usted tiene que conocerlo porque es su especialidad, porque el examen es por especialidad, no por año dado o dictado, digamos. No, no es así. De modo que esta tabla hay que memorizarla. ¿Qué es lo que debemos memorizar primero? La carga horaria. En las unidades educativas técnico-humanístico plenas es de 1920 horas, ¿ya? Distribuidas en 640 horas de formación técnica o TTG y 1280 en TTE o especializada. Entonces, según el cuadrito, son 640 horas de TTG y son 1280 horas de TTE. Y ahí dividido entre la cantidad de años de escolaridad. En primero, por ejemplo, solo 16 horas mensuales. En segundo, 16 horas mensuales. En tercero, 32 horas mensuales. Cuarto, 32 horas mensuales. Y quinto, 48 horas mensuales. Quinto y sexto, ¿no? 48 horas mensuales. Eso lo multiplicamos por 10. ¿Ya? Multiplicamos por 10. Y al multiplicarlo por 10 vamos a tener 160, 160. ¿Y por qué por 10? Porque ¿cuántos meses pasamos, colegas? 10, ¿no es cierto? Consideramos a 10 meses. Por lo tanto, multiplicamos por 10. Y tenemos la carga horaria anual, 160, 160, 320, 320, 480, 480. De modo que el estudiante debe tener un total de 1920 horas al culminar el BTH, o sea, al terminar el sexto de secundaria, de los cuales 640 corresponden a técnica tecnología general, que está dividido entre primero, segundo y tercero, y el restante de las 1900, que serían 1280, corresponden a técnica tecnológica especializada. Posteriormente tenemos el artículo 15, ¿no? Sí, el artículo 15, donde nos habla sobre la organización de los periodos de desarrollo curricular en las unidades educativas técnico-humanístico plenas. Obviamente, en TTG, del tercer año de escolaridad, ¿no? Y en TTE, de cuarto, quinto y sexto año de escolaridad. Esa es la organización. ¿Y cómo se organiza el tiempo? Nos dice que a partir de tercero a sexto, el tiempo de duración es de 40 minutos. Ojo,
Cuidado que me digan, pero nos decían que era 45. Colegas, hay una diferencia entre el tiempo pedagógico académico de TTE y TTG, perdón, de aquellas que son unidades educativas plenas, a las humanísticas. Las áreas humanísticas, su tiempo es de 45 minutos pedagógicos. En cambio, para las áreas del BTH, ya a partir de tercero, que sería también parte de técnica, tecnología general, de tercero a sexto, solo son 40 minutos, ¿no? 40 minutos. Y obviamente el horario diferenciado, digamos, ¿no? Turno diferenciado. El artículo 16, características pedagógico-curriculares en la formación en el área de técnica tecnológica. ¿Eso qué quiere decir? Cuando habla de las características curriculares, es decir, el porcentaje. El 70% de la formación en técnica tecnológica especializada debe ser práctica y el 30% teórica. Entonces, el 70% práctica, ¿dónde? En los talleres, laboratorios, salas, etc. Y el 30% teórica, ¿dónde? En las aulas. Eso nos indica el artículo 16, las características pedagógico-curriculares, que el 70% debe ser práctico y el 30% debe ser teórico. También tenemos algunos incisos donde menciona lo siguiente. En el inciso A nos dice, la formación en el área técnica tecnológica se desarrolla de acuerdo a los enfoques del área. Debe ser tecnológico, productivo, emprendimiento comunitario y socioambiental. Y los procesos educativos en técnica tecnológica general se desarrollan de acuerdo a las vocaciones y potencialidades productivas locales, regionales y territoriales. Entonces hay una diferencia. La formación en técnica tecnológica se desarrolla de acuerdo a los enfoques, pero el proceso educativo de técnica tecnológica general se desarrolla de acuerdo a las vocaciones, potencialidades productivas locales, regionales y territoriales. Artículo 17. La evaluación en el área técnica tecnológica. ¿Cómo evaluamos? Las evaluaciones. La evaluación en los procesos, ¿no?, se desarrolla de acuerdo al reglamento de evaluación del subsistema de educación regular vigente. Es sencillo. Entonces, ¿cómo evaluamos? Está sujeto al reglamento de evaluación, que también utiliza los mismos parámetros por dimensiones. Aquí no hay que, no, como tiene una modalidad diferente, no hay modalidades diferentes, se utiliza el mismo sistema de evaluación. El artículo 18, actividades de concreción curricular, ¿ya? Obviamente para difundir los resultados de la formación del BTH, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué actividades? Se desarrolla a partir de las direcciones distritales educativas y las direcciones departamentales, ferias, ruedas de negocios y otros. Esos son los espacios para las actividades de concreción curricular. ¿Qué es concreción curricular? Es todo ese procedimiento, es todo ese desarrollo que nos ha llevado y que nos ha llevado a desarrollar, qué sé yo, producir o mostrar nuestro producto final, ¿no? Nuestro producto final. Y en el caso de las unidades educativas plenas, es básicamente todo aquello que ellos producen. Entonces, para que muestren eso, deben existir los espacios necesarios. ¿Quiénes gestionan esos espacios? Las direcciones distritales y las direcciones departamentales, ¿no? Organizan esos espacios, como ferias productivas, ruedas de negocios. De hecho, ustedes saben que cada año hay la feria productiva y hay una competencia entre estas unidades educativas, ¿no? El artículo 19 nos dice el carácter promocional del área técnica tecnológica. ¿Cuál es el carácter promocional del área técnica tecnológica? Tiene un carácter obligatorio y promocional. Listo, así. Es de carácter obligatorio y promocional. Nada más. O sea, no hay que darle tanta vuelta a esto.
Porque si ustedes repasan todo esto, es repetir el mismo término una y otra vez. Pero lo relevante es aquí, el carácter promocional del área técnica y tecnológica tiene carácter obligatorio y promocional, nada más. El artículo 20, asignación de carreras técnico-tecnológicas especializadas. ¿Cómo se asignan estas carreras técnico-tecnológicas especializadas? Bueno, la asignación de este sistema, ¿ya? También depende, ¿no?, de las carreras tecnológicas especializadas a estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de escolaridad, depende. O dirección, ¿quién asigna? La directora o director de la unidad educativa técnico-humanístico plena. Entonces, la asignación en el sistema de información educativa, en el CIE, ¿ya? En el CIE, de la carrera de técnico-tecnológica especializada de cuarto, quinto y sexto, está en manos de o es responsable el director o directora de unidad educativa técnico-humanístico pleno. Porque abrimos el CIE y ahí nos sale la lista de los estudiantes. Y de repente nuestra unidad educativa tiene 2 especialidades. Entonces, ¿quién hace la asignación? Obviamente previa selección, previo examen, etcétera, etcétera. ¿Quién hace eso? El director asigna. Estudiante fulanito va a construcción civil. Estudiante fulanita va a textiles. Qué sé yo. Entonces van asignando, pero eso se lo hace en el CIE, en el Sistema de Información Educativa, que básicamente quien manipula esto es únicamente el director y la secretaria. Pero ¿quién debe asignar eso? No la secretaria, sino el director. Posteriormente, en el parágrafo 2 nos dice la asignación incorrecta. De repente póngale que como director nosotros nos desobligamos de nuestras funciones y decimos, bueno, que lo haga el profesor, pues él conoce a sus estudiantes, ya. Dele mi usuario, dele mi contraseña y que lo haga él. Pero el profesor, como no maneja muy bien esto, agarra y se comete errores. ¿A quién van a sancionar? Al director de la unidad educativa. ¿Podemos corregir? Sí. La asignación incorrecta de una carrera técnica tecnológica, ¿no?, debe ser subsanada antes de la conclusión del segundo trimestre. Importantísimo esto. ¿Cuándo podemos corregir ese fallo o ese error? Debemos subsanarlo antes de que concluya el segundo trimestre en la dirección departamental correspondiente. O sea, hasta la dirección departamental. Y ellos lo van a arreglar, obvio, pero previa valoración del informe que presenta el director, las sanciones administrativas que van al director, ¿no? ¿Quién va a sancionar? La dirección distrital. Sanciona al director y con esa sanción más el informe de dirección y dirección distrital se puede hacer la corrección antes de que acabe el segundo trimestre. O sea, hacer la corrección de la asignación. Es decir, fulanita tenía que ir a costura, pero le enviaron a construcción civil por error. Y para corregir eso, antes de que concluya el segundo trimestre, porque fulanita estaba pasando en talleres de confección pensando que estaba inscrita ahí, para hacer la corrección, primero tengo que sancionar al maestro, al director, el distrital sanciona al director y con su informe van a la departamental y corrigen ese detalle. El artículo 21 dice, el reglamento de calificación en el área de técnica tecnológica. Las calificaciones, ¿ya?, serán registradas en la unidad educativa donde la o el estudiante desarrolle el proceso formativo, taller, núcleo o módulo tecnológico productivo. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, hay unidades educativas, y eso lo vamos a ver más adelante, que no tienen talleres, pero van de forma asociada a otro módulo. Y gracias a eso también estas otras unidades educativas se convierten en plenas. Pero como este estudiante está yendo a otro colegio a pasar solamente la especialidad, ¿dónde le van a registrar la nota? ¿En mi colegio? ¿Mm? Las calificaciones, ¿dónde las realiza? Donde el estudiante desarrolla sus procesos formativos, ¿no? No debiendo ser modificado, alterado de ninguna instancia o en ninguna instancia. Parágrafo 2. La omisión, modificación o alteración del registro de calificaciones obviamente tiene responsabilidades administrativas en apego a la normativa vigente, ¿no? El reglamento de evaluación lo tenemos. Queda terminantemente prohibida la asignación de calificaciones ficticias o fraudulentas, que es el parágrafo 3.
¿no? En la especializada, en el caso de evidenciarse, existe este extremo, será sujeto a responsabilidad administrativa. Entonces, ahora, hasta ahí vamos nuevamente a desarrollar estas preguntitas y responder en base a lo que hemos ido repasando. Primera pregunta. ¿Son las unidades educativas que además de brindar la formación humanística, implementan el bachillerato técnico humanístico, BTH, desarrollando técnica tecnológica general en primero, segundo y tercero año de escolaridad, ahí tenía que ser, ¿no? Año de escolaridad y técnica tecnológica especializada en cuarto, quinto y sexto año de escolaridad, de educación secundaria comunitaria y productiva? Se trata de las unidades educativas humanísticas, las unidades educativas técnico-humanístico plenas, la clasificación de unidades educativas o ninguna de las anteriores. Porque había una clasificación de unidades educativas, ¿no es cierto? Y se clasificaban en... Pero en este caso la respuesta correcta es inciso B. Son unidades educativas técnico-humanístico plenas. Pero la clasificación en realidad son obviamente inciso A e inciso B. Son unidades educativas humanísticas o unidades educativas técnico-humanístico plenas. Solamente tenemos esas dos en nuestro sistema educativo. Pregunta número 2. ¿Cómo se organiza el área técnica tecnológica en las unidades educativas humanísticas? Ojo, en las humanísticas. Técnica tecnológica general y técnica tecnológica especializada. Técnica tecnológica especializada. Técnica tecnológica general especializada. O ninguna de las anteriores. Respuesta correcta, ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo se organiza el área de técnica tecnológica en las unidades educativas humanísticas. ¿Hay técnica tecnológica en las áreas humanísticas? Ninguna de las opciones que aquí me indica, ¿no? Porque si bien se tiene en primero y segundo de forma complementaria, aquí no lo menciona. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo indicar? Ninguna de las anteriores. Una tercera pregunta. ¿Cuál es la carga? Bueno, ahí tendría que decir, ¿cuál es la carga horaria anual del BTH para quinto de secundaria? ¿Cuál es la carga horaria? 480, 490, 470, 360. Ya habíamos dicho que mensual era tanto, multiplicado por 10 es la carga horaria anual por año de escolaridad. ¿Cuál es? Inciso A, inciso B, inciso C o inciso D. Ya ustedes han debido seleccionar. Y en este caso, inciso A, ¿no es cierto? Tanto en quinto y sexto son 480 horas. ¿Cuánto es en tercero y cuarto? 360. ¿Y cuánto más va en primero y segundo? 160, ¿no es cierto? Bueno, ven, hay que recordar esa situación. Ahora pasamos a otro punto, capítulo 2. Todavía tenemos unos minutos, tratemos de concluir con todas las diapositivas. En el capítulo 2 ya es un tanto más pesado. Si ustedes ya han leído todo este reglamento, se han dado cuenta que en el capítulo 2 hay mucho contenido que se repite, pero varía en algunos detalles. Sin embargo, esto se debe a que esta parte ya es más administrativa, es decir, cómo implementamos, cuál es el procedimiento para implementar, por ejemplo, el BTH dentro de nuestras unidades educativas, qué es lo que se debe hacer primero, cuál es el número de formulario, todo eso está dentro de esta parte. En el artículo 22, por ejemplo, nos dice la clasificación y administración de las unidades educativas técnico-humanístico plenas. Entonces, ¿cómo clasificamos y cómo las administramos, pero no a la clasificación en sí de unidades educativas o humanísticas o técnico-humanístico plenas? No, a las plenas. Estamos hablando ya de la clasificación y administración única y exclusivamente de las unidades educativas técnico-humanístico plenas. O sea, que se considera que ya son BTH. Entonces, tenemos una clasificación de cinco tipos. Primero, están los talleres tecnológico-productivos. Hay que memorizar esto.
talleres tecnológico productivo, talleres tecnológico productivo compartido, núcleo tecnológico productivo, módulo tecnológico productivo y unidad educativa asociada. Anteriormente solamente eran estos 4, ¿no? Ya el quinto, con la modificación, ha ingresado la unidad educativa asociada. Entonces, ¿cuáles son sus rótulos? Y también es importante las denominaciones, porque en el taller productivo, por ejemplo, su rótulo es pleno, de taller. En el taller tecnológico productivo complementario, su rótulo es pleno, pero también de taller compartido. En el tercero, el rótulo es núcleo BTH, o sea, núcleo bachillerato técnico humanístico. En el segundo es módulo BTH, módulo de bachillerato técnico humanístico. Y por último, unidad educativa asociada, su rótulo es plena, lo convierte en plena, pero a partir de una asociación, plena asociada. Y ahora he tratado de recortar lo más relevante de cada párrafo, aquí es bastante amplio, pero siempre remarcando de repente aquello que es lo más relevante de cada uno de ellos, ¿no? Lo que sí o sí tenemos que recordar y memorizar. El primero, por ejemplo, seguimos en el mismo parágrafo. Ahora estamos desglosando uno por uno. 1, 2, 3, 4, 5. Las clases. El primero, que es el taller tecnológico productivo. ¿Qué es? Es la unidad educativa técnico-humanístico plena que cuenta con infraestructura y equipamiento propio. Tiene ítems de técnica tecnológica general, pero también de técnica tecnológica especializada. Además, atiende únicamente a sus estudiantes, ¿ya? Talleres tecnológico productivos. Tendrán autorizadas un número de carreras igual al número de paralelos en los años de escolaridad. Si tengo 2 paralelos, 2 carreras. Si solo tengo un paralelo, una carrera. Si tengo 3 paralelos, 3 carreras, ¿no? Los talleres tecnológico productivos compartidos sería la segunda clase. Son 2 o más unidades educativas técnico-humanístico plenas, cercanas, que están cerca una de la otra, que cuentan con infraestructura y equipamiento propio, una o más carreras, y estas comparten. Es decir, yo tengo 2 unidades educativas cercanas, digamos. En una se da construcción civil y en la otra se da mecánica automotriz, por ejemplo. Mi estudiante quiere estudiar mecánica automotriz, pero como yo no tengo la especialidad, puedo hacer que ese estudiante vaya a la otra unidad educativa. Compartimos esta especialidad, pero también sus estudiantes pueden venir a la especialidad que yo doy. Entonces, a eso se denomina taller tecnológico productivo compartido, pero tienen que ser unidades educativas cercanas. Módulo tecnológico productivo. Es la unidad educativa técnico-humanística plena constituida específicamente para la implementación del BTH, Bachillerato Técnico Humanístico, que cuenta con infraestructura y equipamiento propio, ítems de técnica tecnológica especializada, más de 3 carreras técnica tecnológica especializadas, por lo cual tiene la capacidad para atender a estudiantes de unidades educativas aledañas que no cuenten con infraestructura ni equipamiento para implementar el BTH. Entonces, los módulos son infraestructuras sumamente grandes. De hecho, acá creo que en las ciudades centrales de Bolivia, tanto en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, hay uno en cada una de ellas. En infraestructura son gigantescos y atienden a muchísimos estudiantes de unidades educativas de varios distritos municipales, ¿no? No estoy hablando de distritos educativos, sino de distritos municipales. El quinto, unidad educativa asociada. Es la unidad educativa que no cuentan con equipamiento ni infraestructura propia. No cuentan con ítems de técnica tecnológica especializada para la implementación del bachillerato técnico humanístico. Esta podrá asociarse a una unidad educativa técnico humanístico plena, taller, núcleo o módulo tecnológico a efectos de la formación técnica tecnológica y adquirir la condición de unidad educativa plena. Entonces,
Son unidades educativas, por ejemplo, que no tienen ni la infraestructura, ni el equipamiento, ni los ítems. Entonces, ¿qué hago? Pero al lado mío o enfrente hay un módulo. Entonces, yo me voy a asociar al módulo, ¿no? Y automáticamente, solo por asociarme, yo me convierto en pleno, porque a pesar de no tener ni los talleres, ni la infraestructura, ni los ítems, mis estudiantes, gracias a mi asociación, pueden convertirse en estudiantes con BTH. Artículo 23. Responsabilidad del derecho de los saberes en la implementación y sostenibilidad. Bueno, es básicamente un artículo de responsabilidad. Este artículo de responsabilidad no tiene gran información, no es tan relevante, sobre todo solo el título de repente, ¿no? Porque los derechos y los deberes de la implementación está regida a la misma Constitución. Son los mismos derechos que tienen todos los estudiantes a la educación. Entonces no hay dónde perderse. Artículo 24. El reglamento interno de uso de la infraestructura y equipamiento. Ojo, cada unidad educativa que se considere plena, taller, núcleo, módulo, tiene que tener y elaborar su propio reglamento interno. Se elabora e implementará el reglamento interno de uso de infraestructura, equipamiento e insumos de la información técnica tecnológica, de la formación, perdón, técnica tecnológica, que deberá ser elaborado por toda la comunidad educativa y aprobada por la Dirección Distrital de Educativa y remitida a la Dirección Departamental que corresponda, ¿no? Es decir, todos tienen que tener su reglamento interno referido a la infraestructura, a su equipamiento, al uso y demás, y tiene que ser aprobado por la Dirección Distrital y remitido a la Dirección Departamental. El artículo 25 habla sobre el inventario, el equipamiento e insumos de las unidades educativas técnico-humanístico-plenas. Entonces, ¿qué tiene esa parte? Que de acuerdo a la normativa vigente, en coordinación con los gobiernos, a la conclusión de la gestión escolar, las maestras y los maestros efectúan la entrega del inventario a las autoridades correspondientes, ¿no? Es decir, todo el inventario, ¿quién lo hace? La maestra y el maestro de las especialidades, ¿ya? De las especialidades, o del TTG en todo caso, si es que fuera el mismo. Realiza el inventario y entrega a la autoridad correspondiente, que en este caso sería director y dirección, tiene que hacer su descargo ante el municipio, porque no nos olvidemos que estas infraestructuras pasan a ser potestad de los municipios en los cuales se encuentran. El artículo 26, alianza estratégica y o convenios de cooperación para el BTH. Antiguamente no se permitía hacer ningún tipo de compromiso con organizaciones no gubernamentales, pero actualmente sí, en este reglamento sí se permite, ya sea dotación y mantenimiento de infraestructura, lo pueden hacer las instituciones no gubernamentales a través de convenios, pero también pueden hacer y organizar capacitaciones y transferencia de conocimientos. Hay muchas organizaciones, por ejemplo, ONGs que dicen, bueno, no tienes docentes capacitados, yo voy a formarlos, los llevan, los forman, los instruyen, les dan una certificación avalada por el ministerio y listo, ya pueden ejercer la especialidad correspondiente. Ya está contemplado. En el artículo 29 nos habla sobre las modalidades de graduación. Bueno, las modalidades de graduación directo, sujeta a reglamento específico. Esa es la modalidad de graduación sujeto a reglamento específico. Y ese es el siguiente reglamento que vamos a ver, ¿no es cierto? La que está al lado de la que habíamos en la bibliografía está esa. El artículo 30. Convalidación y homologación de las carreras afines en educación secundaria, comunitaria, productiva. Bueno, para la convalidación y homologación, obviamente, dentro de lo que es de educación secundaria, comunitaria y productiva, la convalidación y homologación de las carreras afines se desarrollan de acuerdo al anexo número 2 de la tabla de afinidad de carreras técnica tecnológicas especializadas del bachillerato técnico humanístico del subsistema de educación regular. Muy bien, hay unas otras cuestionantes, por ejemplo, a partir de esa información que hemos observado. La primera nos dice, ¿no?
Es la unidad educativa técnico-humanístico plena, que cuenta con infraestructura y equipamiento propio, ítems de técnica tecnológica general y técnica tecnológica especializada. Atiende únicamente a sus estudiantes, tendrá autorizadas un número de carreras igual al número de paralelos en los años de escolaridad de educación secundaria comunitaria y productiva, considerando la relación maestro-estudiante establecido en las normas generales para la gestión educativa del subsistema de educación regular. Estamos hablando de cuál. Talleres tecnológico-productivos, taller tecnológico-productivo compartido, núcleo tecnológico-productivo o módulo tecnológico-productivo. Por último, unidad educativa asociada. Bueno, la respuesta correcta, taller tecnológico-productivo. La pregunta número 2 dice, el artículo 25 del reglamento de BTH, cuya referencia indica. ¿Cuál es la referencia del artículo? Eso es lo que nos están preguntando. Inventario del equipamiento e insumos de la unidad educativa técnico-humanística plena, talleres, núcleos, módulos tecnológicos, mobiliario del equipamiento e insumos en las unidades educativas técnico-humanístico plenas, talleres, núcleos, etc. O equipamiento e insumos en las unidades educativas técnico-humanístico plenas, talleres, núcleos o módulos. Fíjense que solamente va modificando un término. Y es por eso que bueno, aquí es en realidad el inciso B, perdón, el inciso A. Sin embargo, aquí hay un pequeño errorcito, ¿no? El inciso A. De todos modos, lo voy a corregir antes de enviarlos esto. Bueno, pasemos a otra pregunta. El artículo 26, alianzas estratégicas y convenios. Ya recuerdan lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? De los convenios, las alianzas que antes no se permitía, que ahora sí se las permite. Determine la opción que no corresponde a este artículo. Primero, la dotación y mantenimiento de infraestructura y equipamiento. La capacitación y transferencia de conocimientos orientadas a cualificar la implementación del BTH. El uso y mantenimiento de infraestructura, equipamiento e insumos para el fortalecimiento cualificado de la formación en las carreras técnico-tecnológicas especializadas. Ninguna de las anteriores. Bueno, si hemos seguido la lectura, es el inciso C. Por los convenios, nosotros podemos recibir dotación y mantenimiento. Por los convenios podemos hacer que capaciten a nuestro personal y la transferencia de conocimientos. Pero el uso y mantenimiento sigue bajo la potestad de la dirección. Las ONGs no pueden hacer eso. El artículo 27, proceso formativo articulado a sectores productivos, indica que las unidades educativas podrán coordinar acciones y vincularse con unidades educativas o entidades especializadas del área productiva, de servicios industriales y tecnologías del sector estatal, privado o de convenio, para desarrollar acciones conjuntas como ser cursos de orientación vocacional, visitas de estudios guiados, ferias productivas y otras actividades. Inciso B, visitas a estudios guiadas, ferias productivas y otras actividades. Inciso C, cursos de orientación vocacional, visitas a empresas, ferias productivas y otras actividades. Inciso D, no tiene relación con el artículo. Bueno, la respuesta correcta, inciso A, cursos de orientación vocacional, visitas de estudio guiadas, ferias productivas y otras actividades. Una quinta pregunta. El artículo 29, modalidades de graduación del bachillerato técnico. Plantea el proyecto de grado con una modalidad. Plantea pasantías para las y los estudiantes de acuerdo a su especialidad. Serán desarrolladas de acuerdo a lo establecido en el reglamento específico, ninguno de los anteriores. A pesar de que en el reglamento de graduación indica el tema del proyecto de grado, nosotros debemos remitirnos a lo que indica el reglamento del BTH. Y en el reglamento del BTH dice que para este artículo serán desarrolladas de acuerdo a lo establecido en el reglamento o en reglamentación específica, ¿no es cierto? Entonces, respuesta correcta, inciso C. Uy, ya les di la respuesta. Una sexta pregunta. En educación secundaria comunitaria y productiva, la convalidación y homologación de carreras afines se desarrolla de acuerdo a el anexo 2, tabla de afinidad de carreras técnicas tecnológicas especializadas del bachillerato técnico humanístico. ¿Anexo de quién? Del reglamento del bachillerato técnico. Anexo 2 del reglamento de bachillerato técnico que se llama tabla de afinidad de carreras técnico-tecnológicas especializadas. Bueno, aquí vamos a quedar
ya nos estamos pasando del tiempo. Nos quedaba un tercer capítulo. De todos modos, esto ya está recortado para ustedes, seleccionado la parte que deben estudiar. Entonces, lo único que queda es que vayan repasando y al final respondan algunas preguntas en base a este tercer capítulo. ¿Sí? Voy a cortar la grabación para que no se me haga muy largo el video.